Sé que este video puede tener algún tipo de problema o sencillamente no lo puedes entender a la primera. Este video se abordará bastantes temas y intentaré ser lo más claro posible. Cualquier problema o duda que tengas, mis enlaces de mis cuentas para que puedas preguntarme estarán aquí abajo en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con el video. Creo que debemos empezar con el inicio. El 29 de noviembre de 2022 fue cuando una cuenta llamada LennyLock habría aparecido de la nada junto a un video defendiendo, o como se llamaba en ese entonces, The Loud Channel, DarkyLock54. Pero eso no es lo importante. Gracias a este video fue que DarkyLock y LennyLock habrían tenido una amistad en la plataforma de YouTube. Tienen un apoyo mutuo por un odio hacia mi persona. Puedo deducir que en unos meses más, siendo en concreto el 13 de diciembre del año 2022, pudo haber tenido contacto Lola Armbruster, debido a que su cuenta de Discord que LennyLock lo borró, aparece esa fecha. El 24 de diciembre del año 2022, LennyLock me habría mandado una solicitud para pedirme ayuda por un asunto que tenía relación con Lola Armbruster. En ese entonces se habría enamorado de LennyLock. Desafortunadamente las capturas de cómo le decía que él aprendería a amar y que van a casarse su tiempo, LennyLock lo borró del chat porque en ese entonces aún defendía al The Loud Channel. Y aunque LennyLock borró esas capturas, puede que esté en mi vieja laptop una copia guardada, pero no he tenido tiempo para revisar. Advierto que en estas conversaciones que voy a mostrar a continuación no me las tomé en serio en su tiempo, lo cual pido perdón por eso. Pero en fin, errar es humano y pues es lo que hay. ¿Qué wea querí? Nada, creo que tienes algo de razón. ¿De qué? Hoy te mostraré, pero no se lo digas a nadie. ¿Mostrarme qué? Literal, eso ayuda. ¿Por? Mira, ya sé que la cagué, en serio, perdón. ¿Y? No lo mandes en tu pestaña de comunidad. ¿Puedes mandar más? No, por favor, ayuda. No sé qué hacer. Fuimos amigos, Jesús. Hazlo por mí. No. Por favor. No. Mira, pinche estúpido. Sé mucho de ti, ayúdame o te doxeo. Ya lo hiciste. Perdón. Ayuda, dime qué puedo hacer. Bloquealo. No quiero, me cae bien. Bro. Mira, puto Jesús G, sé todo de ti, ayúdame o te doxeo. ¿Quién eres? Soy Spider Girl, así era mi cuenta antigua. ¿Eh? Vamos, recuerda. No. Mi cuenta antigua la eliminé. Doxéalo. O casate con el XD. No mames, es pinche feo. Entonces follen XD. Que no quiero una pinche relación. Weón, te dijimos que Darky es raro. No lo es, solo tiene problemas. ¿Cuántos años tienes? 17 años. Darky tiene 28 años. ¿Y? Que tú eres menor. No mames, no es ilegal. 17 y haces creepyloads enfermas de un puberto. Vamos, ayuda. No te voy a ayudar. No mames. Dile que eres hombre o que tienes 16 o algo así. Jesús, ya le dije. Y te respondió. Ya sufrió mucho. Bueno, Jesús, que descansa, debo trabajar mañana. Cuídate, ya no me caes tan mal. Pero esa no sería la única vez que LennyLock me habría mencionado de un intento por seducirla. Ya el 20 de enero del año 2023, LennyLock, cuando ya habríamos hecho las paces hace unos meses atrás, fue cuando LennyLock me volvió a sacar otro intento de seducirla. Jesús G, ¿puedo hacerte una pregunta? Ok, dime. ¿Crees que Darky sea una mala persona? Bueno, no lo sé. Dime, estoy viendo que Darky tal vez me ha manipulado un poco. Define poco. Me siento rara con él, como que no soy yo. Tal vez él te habrá manipulado. ¿Tú crees eso? Ve, voy a dar mi chat. Darky, no quiero que te hagas falsas esperanzas. Falsas esperanzas. Eso lo dices tú. Me agradas, pero no ando buscando una relación. Pero con el tiempo me amarás. Ahora no, pero tal vez en el futuro sí. Hoy no mames. ¿Qué? Dije algo. No lo sé. Te amo. Darky, ¿Qué pasó? no seas así, no nos conocemos. Es verdad, pero me defiendes. Darky ha intentado seducirme, es un hijo de puta.
Y ya, para responderle al channel de una vez, no. Solo porque supuestamente lo hiciste para que se sintiera mejor, eso no te justifica, ya que ella misma en mi viejo servidor de Discord aclaró que ya sabía su edad. Y aún así le decías que ella aprendería a amarte. Ella te traicionó, entre muchas comillas, por ser un urgido de mierda. Ella te dio la oportunidad de tener un usuario que te respetaba como amigo, que ella genuinamente pensaba podías cambiar. ¿Sabes cuántas veces peleé con ella en privado? Porque ella genuinamente creía que tú no eras una mierda de persona. Y tú tuviste que cagarla siendo un urgido que se enamoró de una chica que tenía 17 años. En ese entonces, pon todas las excusas, pero tú en esos instantes no eras un pobrecito de 19 años. Eras un adulto de 28 años con pelos en los huevos, que admitámoslo. Querías una garcha fácil como una menor con la excusa que dentro de poco podría ser mayor de edad. Ya para responderle a tu novio Lucas Casares, alias el irrelevante, que confesó que te mandó contenido legal y que te hizo un catfish el abogado del CP, lo de Lenny Locke no fue un catfish. Fijamos que Lucas Casares tenga razón y que fuese un catfish. Ok, la tentativa seguía ahí, independientemente si yo hubiera sido Lenny Locke o no. Así que igual habría delito, solamente que no habría víctima. Lo cual ese no es el caso. ¿Qué ganaría yo? Haciendo videos dejándome mal, peleándome con una cuenta casi un año por estupideces, que filtrara mi número personal de ese entonces y las peleas que la misma Lenny Locke empezaba con amigos que tenía en ese entonces. ¿Qué mierda ganaba? Lenny Locke siempre empezaba las peleas. ¿Qué mierda ganaba haciendo tanto melodrama? Si no ganaba nada bueno. Y no, solo porque tenga autismo no significa que automáticamente sea un retrasado mental, como si yo fuese muy calculador. ¡Ay, el malo de Jesús! Te quitó muy fuerte el directo de Lucky, a mi gordito Ceperos. Yo soy el abogado que le sirve el café a los magistrados. ¡Pi, pi, pi! ¡Callado! Eso sería todo que decir. Al menos intenté resumir lo más importante, porque contarles todo el lore que pasó en 2022, el video terminaría el próximo año, sumando que muchas informaciones se encuentran perdidas o es algo difícil de encontrar. Además, prefiero no abrir viejas heridas. En fin, eso ha sido el fin de la parte 1. Estuve bastante indeciso si poner esta parte o no. Hasta que bueno, dije, ya que, pongámoslo. Así que dale con el gameplay de fondo y empecemos. El 13 de marzo del 2025 fue cuando Lola Armbruster creó un video llamado Disculpas oficiales por mis polémicas, donde supuestamente hablaba sobre todos los crímenes que había hecho, lo cual, si te soy honesto, podríamos hacer la típica de que lavada de manos y ya está. Y para que este video tenga un poquito más y alargar un poco más este video, creo que es mejor que yo mismo responda su video de disculpas. ¿Por qué? Sencillo, ya que no solamente explica muchas cosas a medias y cosas que tampoco fueron así, sino que también minimiza algunas cosas y no admite otras. Así que bueno, démosle al play. Hola. Esto es Lola Armbruster, conocida infamemente como The Launch Channel. Vengo a confesar en algo que me lleva cargado desde hace 3 años o quizás 4. ¿Recuerdan que en anteriores videos o directos en donde negaba todas mis acusaciones? En realidad, mentí con todo. En realidad, esas pruebas son tan reales que me avergüenzo de ello. Ando arrepentido de haber cometido esos delitos, ando arrepentido de haber causado problemas y ando arrepentido de que algunas personas que han involucrado en mis asuntos se estén peleando por mi culpa. Debía haber detenido hace años atrás, pero no pude porque había mucha presión en mi contra. Al iniciar este año, la controversia volvió a reactivarse tras el resumen de la red de regional comportamiento de ese último. Yo me la razón de por qué fui caricaturizado como Guillermo Lando País de Guillermo al español. No soy un mal usuario de internet ni mucho menos una persona despiadada, cruel, sin sentimientos ni malvado como lo hacen ver algunos. Esos delitos me costó la carrera y cualidad. Me criticaron más de 20 veces por distintos usuarios por mis delitos que nunca debía haber empezado ni cometido. Les hablaré mis 2 delitos que cometí. Uy, sí, claro, 2 delitos. No es como que tú hayas difamado a personas, no es como que tú hayas mandado nudes cuando en un grupo donde había menores de edad, no es como que hayas hecho grooming. Uy, sí, fueron 2 delitos, pobre, 2 delitos. Nah, jodas, weón. Hay un montón de pruebas de que no cometiste solo 2 delitos. O sea, si vas a mentir, mínimo hazlo cuando las pruebas no existan. Literalmente el video del 25.12 es de la red LR. Tiene un montón de capturas y pruebas que tú cometiste más de un delito. Y también te recuerdo las veces que tú hacías directos difamando a personas, cuando mandabas acoso a personas que realmente no te caían bien,
Así que sí, claro, fueron solo 2 delitos. Uy, pendejo. La verdad, sí fue pedófilo, pero hay chairos detractores que creen que la caricatura de Dog House me indujo a consumir esas cosas aberrantes. En realidad, no fue así. Todo empezó en el año 2015, cuando estaba investigando si era posible conseguir niñas desnudas sin necesidad de ingresar a la misma y hacer un video respecto a ello. Pero como no sabía crear un video, ni mucho menos cómo usarlo, que en esos años se desechó la idea. Tras una investigación, descubrí que era posible conseguir reales, y que también había videos de niñas desnudas reales. Descargué uno y me di cuenta que era real, pensando que era una exageración de los investigadores de la Deep Web. Al principio me sentí extrañado e impactado por ver a los hombres abusando de las niñas con tal de tener sexo con menores en lugar de hacerlo con una adulta. Pero por desgracia, terminé fascinándome que termine masturbando de ella. Tras ver las cosas, supe que me sentí mal de haber sentido placer por ver estos videos culeros que dejé de ver por un tiempo. Cuando se estrenó la serie, ya no estaba viendo niñas desnudas y se me había olvidado de haber visto. Por estúpido que fui, en 2017, volví a consumirlo de nuevo y no estaba solo. Aguarda un momento. ¿Acaso Channel ha confesado que veía CP desde 2015? CP significa familia. Y encima lo dice con esa naturalidad diciendo de que es que yo la vi y me pagué y al principio no sé lo que pasó. ¡Miau, qué asqueroso! ¡Huevón! Y después quieren que no te llamen enfermo. Admitiste cometer un delito penalizado en México y lo cuentas como si fuese un robo de un dulce, que es una cosa que pasa todos los días. Si no ves el problema, entonces ahí estamos mal. Ah, y otra cosa, porque el consumo de contenido ilegal es perjudicial para la mente. ¿Por qué crees que cuando alguien lo pilla consumiendo ese tipo de contenidos lo llegan a un psicólogo? O en casos más extremos te llevan a la cárcel. Ya de por sí el porno normal en exceso es perjudicial, imagínate con menores. Multiplicado. Y no uses la excusa de que ay, es que solo fue un poquito, no exageren, es como si fueran personas matándose. Sí, ya sé que pudo haber sido grave, pero no tanto como Gore en tus manos, ya que Gore es más asqueroso y más inaceptable. Vete a la mierda. Todo esto fue porque querías hacer un video pedorro y como no supiste hacerlo, dijiste, bueno, no sirve para video, entonces me bajo los pantalones y me la masturbo. ¿Qué tanto? ¿Qué es lo más que puede pasar? Dios santo, qué excusa tan patética también. Al parecer me funcionaron al principio por el simple hecho de resultar morbo que atrapa a muchas personas, pero no sabía que a mediano y largo plazo me afectaría al grado de que los críticos hablaran sobre esas historias que nunca debieron existir en primer lugar con el sobrenombre Abril Abogado Pesado. Soy bastante pendejo de haber creado esas historias tan culeras que quisieran que se convirtiera en material perdido y todavía seguía consumiendo esos videos ilegales hasta que el año 2020 fue cuando fui atrapado por la red de rigurosos más y tuve que esconderme por un tiempo por haber sido descubierto, aunque por extraña razón no salió a la luz hasta el año siguiente. Cuando eso ocurrió, tenía tanta vergüenza y remordimiento que tuve que esconderme de nuevo y borrar todos los medios que escribía. Al menos estuve escondido por casos como Dr. Mengechi, pero un chayo tóxico me atrapó con mi identidad oculta y tuve que abandonar el canal para evitar que se llene de odio. Así que el año 2022, tras ver esos errores que cometí un delito de haber tenido videos de niñas desnudas en mis manos y que una amiga que tenía me descubrí haber poseído y me abandonó. ¿Y esa mamada qué, güey? ¿Qué nos importa de que una amiga te abandonó porque estabas viendo ese tipo de contenido? Si quieres darme a entender que tú eres la víctima porque te dejaron por ser un enfermo, no te sale, ya ni lo intentes. Tú no eres la víctima incomprendida que te juzgan erróneamente. ¿Cómo intentas darme a entender? Ya mejor madura y date cuenta que no tienes excusa. Lo que hiciste está mal. Tras esa decisión y las consecuencias que se me puede llevarme a la prisión o ser repudiado por muchos, decidí borrar todos los videos de niñas desnudas en todos los medios que tenía. Ahí mismo respondiste tu pregunta. No lo hiciste porque te sentías arrepentido. Lo hiciste porque tenías miedo de que te atraparan. Hice un video que hice la revelación y pedí disculpas por todo el acontecido. Actualmente está perdido, ya que el canal que la tenía subida se volvió por culpa de Gordinflor y su comportamiento de mierda. Mira quién habla, el flaco escopeta. Yo no tengo la culpa de que te hayan borrado tu canal de YouTube, porque yo recuerdo de que tú hacías creepypastas bastante raras que hasta incluso literalmente jodían en los términos y condiciones de la misma plataforma. Entonces yo no tuve nada que ver que te hayan eliminado tu canal. O sea, tú solo me estás echando la culpa de algo porque no sabes qué decir. Tú me echas la culpa porque aún sigues resentido que te hayan eliminado. Yo no tengo nada que ver, y lo voy a decir acá, yo no tengo nada que ver que te hayan eliminado tu canal. YouTube tomó medidas porque tu canal infringía los términos y condiciones. Y así dices, ay, pero es que son personas ficticias. No importa, si le preguntas a cualquiera que sepa de los lineamientos, sabe de que aunque sean ficticios, está mal. Y especialmente las creepypastas que tú hacías. Que te recuerdo, la serie de los House, sus protagonistas son menores y tú hacías historias raras
¿O te acuerdas de Twins Attraction? Ese video que parodiaba a lo que pasó con lo de DD. Sí, te lo recuerdo. Ese sin duda fue el principal problema del canal. Te lo borraron por esa creepypasta. Así que cállate la puta boca. Para los que creen que sigo consumiendo pornografía infantil y que me estuvo masturbando y que sigo estando en redes sociales de dudosa procedencia, pues deje de verlo hace tiempo tras lo pienso volver a ver esos contenidos y llegarte de nuevo. Porque es repugnante ver a los señores teniendo sexo con niños. Tomando en cuenta que es legal al igual que los videos de personas asesinadas por raza fea. La verdad, sí prendo tiro, pero jamás seré pedasta, nunca. Además, nunca publiqué ninguna bandera de ello y mucho menos reclamé ser profita mucha honra, porque ya sería una locura, ya que estaría en riesgo de irme a la cárcel por ello, si me llegan a ser descubierto por las autoridades. Y tu excusa es que no eres pedo porque no publicas nada relacionado que te traigan pequeñas. Es necesario explicar de que es una burda excusa. Es un insulto a la inteligencia humana. Mira, ya mejor sigamos viendo, porque si no, me va a dar algo. Esa horrible acción me hizo cambiar la idea de abandonar ese gusto culposo ilegal y mantenerme la libertad antes de ser arrestado y tener una vida imposible. Así que pido perdón por todos los daños que hice, sobre todo involucrarse en algo que pudo haber sido conflictivo si hubiera expandido hasta más lejos. Perdón. A pesar de que tengo odio a Fording Clon de Jesuge, tienes razón, si acosa a Jimena o Lenny Locke. Uy, qué bien, lo ha admitido. Wow, buena channel, qué buena que lo hayas admitido, ya. Ya para terminar esta cosa, vamos a resumir lo que queda de video. Sencillamente es una pura lavadera de manos, diciendo de que sí fui malo, pero no fui tan malo. También hay partes donde me echa la culpa de cosas que diciendo de que sí, tal vez yo hice eso, pero este otro hizo esta otra cosa peor. Y sencillamente se intenta lavar las manos y fracasa estrepitosamente. Aunque sí, hay algunas cuantas cosas que sí le puedo dar la razón, como por ejemplo de que no es culpa de Guillermo, no es 100% culpa de que Lola Armbruster sea el problema de la comunidad Loader, porque en sí cada persona es bastante distinta, y si personas como que son totalmente ajenas hacen historias malas, no es 100% culpa de él. Así que en ese punto le doy el punto a favor. Pero lo demás sencillamente es una pura burda excusa, solamente diciendo de que ténganme lástima porque yo estoy tratando de cambiar. Es prácticamente eso lo que es el video, o bueno, es lo que intentó hacer, pero fracasando estrepitosamente por obvias razones. Punto 1. La forma de cómo dice de que si yo veía contenido ilegal y luego diciendo de que siendo tan explícito de las cosas, huevón, no dijimos de que no dijeras que cómo pasó realmente, porque eso no nos importa. Lo que realmente nos importaba es que tú sí consumías ese tipo de contenido. Y la verdad me da bastante raro porque se supone de que tú habías conseguido en Tam Tam. Ahora me da risa de que ahora digas de que no, es que yo lo conseguí en Ares primero y eso fue lo que pasó y chalala. Sencillamente este video es un despropósito total. Ya el channel se ha disculpado tantas veces que honestamente esta es otra disculpa que no vale la pena ver. Y eso sería todo. Fin de la parte número 2. La respuesta es bastante sencilla de responder. Lola Armbruster no tuvo nada que ver con el fallecimiento de Lenny Locke, supuestamente. Ya Lenny Locke ya tenía ese tipo de actitudes mucho antes, en privado. Ya habría amenazado con quitarse la vida ya bastante tiempo. Sufría de depresión, se notaba que realmente tenía algo de psicosis, paranoia persecutoria, y digamos de que Lenny Locke no era muy bien mentalmente, que eso sí, pudo haber sido un poco responsable el channel de esto, pues depende. Pudo haber sido una razón más, pero no creo que se haya matado por eso, ya que ella en privado sencillamente dijo de que no le importaba mucho que Darky la hubiera intentado grumear, y por eso digo de que sencillamente se quitó la vida por otros problemas personales, no necesariamente a internet. Así que pues podemos dejar de decir que Darky tuvo algo que ver en esto, ya que no es cierto. Bueno, eso sería todo.
Bueno, eso sería todo. Lamento que el video haya tardado tanto en salir, pero entiendan de que tengo otras cosas que hacer. Este video fue bastante difícil hacerlo debido a que tenía hartas cosas que tenía que hacer en privada y la verdad es que tenía que posponerlo muchas veces. La verdad no fue mi intención que el video durara tanto tiempo haciéndose, pero la verdad es que ya me siento muchísimo mejor. Ya por fin pude terminar el video después de mucho tiempo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Ojalá que te vayas a chingar a tu madre.